Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Yo soy Marlis Mejías, directora de Growth de Dynamic Devs, y hoy me acompaña Susé Rodríguez, QA automatizadora, hoy para hablar un poco de este tema, retomando quizás de algunos podcasts anteriores donde habíamos profundizado un poco. Hoy me acompaña Susé para contarnos sobre esto y también un poco sobre su historia, que es súper interesante. Bienvenida, Susé, ¿cómo estás? Hola Marlis, muchas gracias. Un gusto estar por acá hoy compartiendo con usted. Qué bueno, gracias, Susé. Bueno, comencemos como entrando un poco en materia. Yo sé que tu historia es bastante interesante por la manera en que entraste, digamos, al área de tecnología. ¿Cómo comenzaste en el área de tecnología y específicamente en el área de QA y automatización? Bueno, mis inicios en el mundo del testing fue bien interesante porque yo estaba recién egresada de un bootcamp de programación que se llama Laboratoria. Ahí me formé como frontend y bueno, como en este desespero de encontrar una oportunidad, esta primera oportunidad laboral, empecé a postular como loca a muchos puestos y en una empresa en particular me llamaron. Y recuerdo que fue muy gracioso porque esa primera entrevista que tuve con ellos, la persona me preguntó que si yo sabía lo que era un QA. Y le dije que no tenía idea. Le dije, ¿cómo no? No sé. Y le dije, no sé, pero me gustaría mucho aprender. Estoy como muy dispuesta a aprender, tengo muchas ganas de aprender y de crecer en el mundo de la tecnología. Y me dijo como, oye, me gusta tu actitud, así que vamos. Los primeros meses fueron bien retadores porque, claro, tenía que aprender un lenguaje de programación con el que no estaba familiarizada y adicional a eso aprender como todo lo que hace un QA, cómo es el proceso de calidad. Así que bueno, fue ahí harto trabajo, pero terminé enamorándome y apasionándome muchísimo por el mundo del QA y de la automatización. Buenísimo. Y de hecho venías de una carrera totalmente diferente, ¿no? Antes de entrar en tecnología. Sí. Yo soy de Venezuela y allá en mi país estudié enfermería. Soy licenciada en enfermería y bueno, ahí decidí pegarme el salto a tecnología. Sí, como muchas personas, creo yo, que decidieron como dar ese salto. Y sobre todo lo más importante es que se te nota muchísimo que te gusta, así que genial, fue como la decisión correcta. Sí, yo creo. ¿Y en qué tipo de proyectos has visto que quizás la automatización de pruebas ha hecho una diferencia, digamos, en los tiempos de entrega, por ejemplo? Mira, he visto que la automatización marca una diferencia significativa, especialmente en proyectos en donde hay despliegues frecuentes o integraciones continuas. Por ejemplo, aplicaciones móviles o web que se actualizan como de forma semanal o incluso diario. Depender de las pruebas manuales haría que los tiempos de validación se disparen y que los errores lleguen a producción. Particularmente, por ejemplo, en el mundo de retail, que es uno de los campos en los que yo más he tenido oportunidad de trabajar, había un proyecto en donde cada semana actualizábamos como las promociones, los catálogos y funcionalidades del e-commerce. Si no hubiésemos tenido la automatización, validar esas regresiones de punta a punta sería prácticamente imposible para los tiempos disponibles. En el sector bancario también, que también tengo como bastante experiencia, el impacto ha sido incluso mayor para mi experiencia debido a que los flujos del sector bancario suelen ser muy sensibles con flujos como transferencia, pagos, que deben cumplir con regulaciones estrictas y ahí la automatización nos ha permitido como validar comportamientos críticos en múltiples plataformas como web, mobile, backend, de forma mucho más eficiente y especialmente en las pruebas de regresión en los que si tuviéramos que hacerlas de forma manual
tomaría muchos días. Entonces, automatizar ayudó a que los equipos de desarrollo tuvieran un feedback inmediato, incluso en esta integración como en pipelines, en donde tienen como este retorno rápido por la integración continua, acelera los tiempos de entrega sin sacrificar la calidad. Ya, buenísimo, sí. Es importante como explicar esto que mencionas porque nos ha pasado que en algunos casos cuando los clientes de repente escuchan sobre el perfil del QA automatizador, de repente no tienen muy claro como que cuáles son los beneficios que esta persona puede traer, ¿no? En ese sentido, quizás también por la forma de trabajar que han llevado ya durante años, pero es súper importante señalar cómo esto impacta en los tiempos de entrega y también en la calidad del producto finalmente. Y ahí te quería preguntar, ¿tienes algún caso? Porque bueno, esto suele pasar, creo yo, con bastante frecuencia, que quizás los clientes o una empresa cambia, digamos, sus reglas de negocio. ¿Cómo eso ha impactado el área de QA específicamente y la automatización? ¿O cómo lo has manejado? Y como tú bien comentas, es algo que ocurre con bastante frecuencia, sobre todo en estos sectores en donde el negocio está muy expuesto a cambios regulatorios o a decisiones comerciales de último minuto. Recuerdo un caso en particular en un proyecto de retail que a pocos días del lanzamiento de una campaña importante, el cliente decidió cambiar como la lógica de los descuentos, el cálculo de los descuentos y los cupones. Entonces, este cambio afectaba directamente a varios flujos críticos de checkout. Y estos cálculos afectaban directamente desde el carrito de compra hasta la validación del pago, así que desde QA lo primero fue entender bien el nuevo requerimiento, coordinar rápidamente con producto y desarrollo para tener claridad total, y lo segundo fue reevaluar como los casos de prueba que se verían afectados, tanto manuales como automatizados, y en ese momento priorizar la ejecución de pruebas exploratorias en los puntos como más críticos del flujo, y también reescribimos parte de los casos automatizados para reflejar las nuevas reglas y activar también pruebas adicionales en ambientes de staging, por ejemplo, para cubrir cualquier impacto que no estuviera previsto con este nuevo cambio. Buenísimo. Ahí mencionaste algo interesante porque hablaste de cómo manejaron este cambio de reglas de negocio, mencionaste automatización y también pruebas funcionales. Esto quiere decir que de alguna forma igual es como una, digamos, una simbiosis, por así decirlo, que todavía sigue trabajando en conjunto, ¿no? Quizás no todo se puede automatizar. No sé cómo lo ves. Sí, precisamente hay un mito que utilizan mucho, que dicen que la automatización vino a quitarle el trabajo al QA manual. Sí. Y no hay una opinión más cerrada que esa, ya que, claro, la automatización llega a ser el apoyo de la manualidad, a ser un apoyo, ayudarlo a disminuir los tiempos de ejecución, los tiempos de respuesta. Así que sí, es un plus importante y nunca, o sea, no todo se puede automatizar, ni todo se debería automatizar, pero es importante también tomar en cuenta la automatización. Entonces creo que los QA manuales y los automatizadores deberían trabajar. Ya, buenísimo. También, bueno, ahora más que nunca diría que lo que es esta dependencia, quizás diferentes APIs o servicios externos, como estas conexiones, son súper importantes. Entonces allí te quería preguntar cómo abordas las pruebas cuando están involucrados un gran número de APIs o servicios externos. Cuando el sistema depende de APIs o de servicios externos, lo primero que se hace es identificar cuáles son los puntos críticos de esa integración, como qué servicios consume la aplicación, qué tan estables son y qué pasaría si llegan a fallar o a cambiar en su comportamiento. Desde QA
mi enfoque combina como varias estrategias. La primera de ellos es validar si este proveedor, en caso de que sean servicios externos, si este proveedor externo tiene soporte para el ambiente de pruebas, si es factible también, porque normalmente cuando se habla también de servicios externos se está hablando de dinero. En caso de no contar como con este soporte para ambiente de pruebas, lo que se recomienda es realizar pruebas aisladas con mocks en entornos de prueba, en donde lo que hacemos básicamente es moquear la data, como moquear el servicio más que la data, perdón, como moquear el servicio y simular la respuesta que debería tener el servicio para poder garantizar que nuestro sistema se está comportando de la forma que debería, tanto si el servicio funciona bien como si el servicio externo falla. Y en el caso de las integraciones, ¿usted alguna estrategia que puedas mencionar, sobre todo cuando se trata de integraciones complejas? Sí, una de las experiencias como más representativas que tuve fue un proyecto bancario donde estábamos integrando una nueva funcionalidad para transferencias internacionales y es una integración bastante compleja porque dependía de múltiples servicios externos como validación de usuarios, cálculo de tasas, comunicación con entidades extranjeras. Entonces, como QA, sabíamos que probar esto manualmente sería viable por la cantidad de combinaciones posibles y la complejidad de los escenarios. Entonces decidimos desde un inicio una estrategia de automatización bien segmentada. Automatizamos pruebas unitarias de contratos por cada app involucrada, creamos flujos automatizados de punta a punta, simulando distintos resultados de las transferencias aprobadas, rechazadas, pendientes, y lo más importante, implementamos validaciones automáticas en los logs, bases de datos, para asegurarnos que no solo funcionara visualmente, sino que el sistema registrara todo correctamente. Ok, perfecto. Y en ese sentido, bueno, porque tienes bastante experiencia en lo que tiene que ver con servicios financieros, donde quizás gran parte de los sistemas son sistemas legados que, bueno, ya tienen un montón de años y pues también es difícil reemplazarlos, digamos. ¿Qué desafíos has encontrado al automatizar pruebas, digamos, en esos sistemas antiguos o que quizás están poco documentados? Sí, ha sido un gran desafío porque automatizar pruebas en estos sistemas legacy o poco documentados puede ser uno de los mayores retos como QA. He trabajado en varios proyectos, especialmente como tú lo comentas en el sector bancario, en donde los sistemas llevan muchos años funcionando y fueron construidos con tecnologías súper antiguas o han pasado por múltiples manos y no están bien documentados. Entonces, uno de los principales desafíos es justamente la falta de entendimiento funcional. No sabes cómo exactamente debería comportarse el sistema o lo que lo hace difícil al final de validar o de automatizar, porque en estos casos lo primero que hago es trabajar en conjunto con usuarios clave, analistas o incluso equipo de soporte para reconstruir ese conocimiento. También hago mucha exploración manual al inicio, así como una auditoría del sistema para entender los flujos y detectar puntos de riesgo. Okay. Otro reto es la dificultad para automatizar interfaces no pensadas para pruebas, como aplicaciones web sin IDs, estables o backend sin APIs modernos. Ahí es clave aplicar técnicas como automatización por capas, por ejemplo, pruebas de base de datos o servicios si la UI es muy inestable, introducir pequeñas mejoras técnicas en el sistema cuando es posible, como exponer los endpoints, por ejemplo, de pruebas o agregar identificadores, o incluso usar herramientas de automatización más flexibles como Appium, Selenium o integración con bases de datos dependiendo del tipo de sistema. Y en cuanto a cómo impulsar una cultura de calidad en estos contextos, mi enfoque ha sido predicar con el ejemplo, mostrar valor con pequeños avances, como una prueba automatizada que detecta un bug antes que llegue a producción, o construir confianza. Si el equipo ve que las pruebas automatizadas funcionan y no generan falsos positivos, se empieza a adaptar la práctica naturalmente. ¿Piensas que quizás en el sector financiero
quizás como que le han dado la bienvenida a las pruebas automatizadas como más abiertos que otros sectores, o dirías que hay como un equilibrio? Sí, siento que, bueno, la mayor parte de mi experiencia ha sido en el sector financiero, pero también he participado en otros tipos de sectores como en el de seguros, retail, pero particularmente en el sector financiero, en donde las suelen tener como un perfil más conservador, más antiguo. En mi experiencia ha sido muy bien recibida la automatización. Creo que han encontrado un valor agregado importante tanto para el negocio como para el proceso de desarrollo, así que creo que se han adaptado bien al cambio. Genial. Eso es súper bueno porque igual, bueno, en diferentes experiencias que hemos tenido, también vemos cómo, y es algo que nosotros impulsamos, que es que el QA esté desde el inicio del proyecto prácticamente, donde hace años no se veíamos que quizás el QA entraba al final. Entonces se perdía un poco de todo lo que se hizo y era como hacer un recorrido por todo ese historial y quizás era más complejo. Entonces, ¿qué ventajas ves tú cuando un QA está involucrado desde el inicio y, digamos, desde el diseño del pipeline también? Introducir a QA desde el diseño del pipeline tiene muchas ventajas. Para mí, lo más importante es que se empiece a construir la calidad desde el inicio, no al final. Cuando el QA participa en las decisiones técnicas y en la arquitectura del pipeline, se pueden anticipar necesidades claves como la estrategia de testing desde el principio. Podemos definir en qué etapa del pipeline se ejecutan las pruebas. El ambiente también se puede validar. Eso evita, por ejemplo, cuellos de botella o pruebas tardías que ralentizan la estrategia. Otra cosa podría ser que el ambiente sea consistente y confiable. QA puede ayudar a definir un entorno de pruebas similar o igual a producción y promover la creación de datos de prueba estables, algo que es fundamental en proyectos de todas las índoles, en donde los datos a veces llegan a ser críticos. Entonces, poder tener un ambiente consistente y estable hace que la estrategia mejore. La automatización también en CI/CD, al estar desde el inicio, QA puede participar en la integración de las pruebas automatizadas con el pipeline y con el despliegue continuo. Entonces, por ejemplo, el desarrollador con solo hacer un commit podría ya gatillarse la ejecución de las pruebas y con esto validar que el sistema esté funcionando bien y que lo que subió él al final no rompió lo que ya teníamos. Ya, buenísimo. Algo que me llama bastante la atención y creo que lo conversé, creo que la primera vez que te vi o que hablamos, que te conocí, recuerdo que tú me comentabas que tenías como muchos intereses en diferentes aspectos de la ingeniería y el desarrollo de software, ¿no? Entonces me hablabas de DevOps, que bueno, está súper relacionado con el tema de la automatización. Entonces siempre has tenido como ese interés como integral de muchas áreas. Entonces, por ejemplo, para alguien que quisiera empezar en este momento a involucrarse en el mundo de la automatización y que quizás no sabe nada, ni de QA ni nada, pero quiere entrar al mundo de la tecnología, ¿qué consejos le darías como para tener estas habilidades, digamos, integrales que tú has podido desarrollar? Lo primero que yo le aconsejaría es que no se abrume. El mundo de la automatización es muy amplio y está bien no saber por dónde empezar. Lo importante es dar el paso, ser constante y tener una mentalidad de aprendizaje. Un consejo clave podría ser empezar a entender bien la lógica del testing manual. No se puede automatizar lo que no se comprende. Esto significa entender cómo identificar flujos críticos, cómo diseñar casos de prueba efectivos, cómo reportar los bugs de forma clara y cómo pensar como un usuario. Básicamente es eso. Sin ese conocimiento, cualquier script automatizado corre el riesgo de estar mal enfocado o validar cosas incorrectas. Después de eso, o sea, como después de que ya tenemos como esos conocimientos bien afianzados, el próximo paso para mí sería enfocarse en aprender un lenguaje de programación base, puede ser Python o Java,
pero aprenderlo bien, aprenderlo con calma, practicarlo con ejemplos sencillos. Elegir después una herramienta de automatización accesible, puede ser Selenium, que es como lo más usado en el mercado actualmente para pruebas web, y Appium para pruebas mobile, e ir entendiendo cómo interactuar con la aplicación. Y sobre todo, practicar también con proyectos reales o simularlos. Por ejemplo, crear su propio repositorio con casos de prueba automatizada de una página web X, o contribuir también en proyectos open source de la comunidad de QA. Y a propósito de la comunidad, también le aconsejaría que se apoye en la comunidad. Hay muchos foros, canales de YouTube, cursos gratuitos y grupos en LinkedIn, en Discord, donde puede aprender de la experiencia de otros. Algo que me ayudó mucho a mí cuando yo empecé fue entender que automatizar no es solo escribir código, es resolver problemas, pensar como usuario y adaptar y aportar valor al negocio. Y eso se aprende con práctica y con curiosidad. Y por último, le diría que no tenga miedo de equivocarse, que los errores enseñan más que los aciertos al principio. Y la clave es ser constante y rodearse de personas que nos inspiren y nos reten. Genial, sí, tal cual. Y esto que mencionas de ponerse en los zapatos como del usuario, yo diría que es una de las cosas más importantes, porque de repente se puede tener mucho conocimiento técnico, pero quizás si no entiendes por lo que está pasando el usuario final o todos los usuarios involucrados, creo yo, se te hace más complejo, ¿no? Cómo avanzar en ese sentido. Y este es un tema, bueno, que da para mucho, así que este episodio ha sido, digamos, como una cápsula de este mundo de la automatización. Así que te quiero agradecer mucho, Suse, por haber participado y eso. No sé si tienes algún mensaje final, alguna otra recomendación que quieras dar. Pues a ver. No, bueno, o sea, la recomendación que puedo dar a todas las personas que quieran insertarse en el mundo de la tecnología es que no tengan miedo a hacerlo. Mírenme a mí, aquí estoy, una enfermera que ahora programa y hace pruebas. Tal cual, así es, anímense. Y después nos mandan su CV. Exacto. Gracias, Suse. Y bueno, gracias a todos también por escucharnos hoy en el episodio de Dynamic Devs. Yo soy Marlis Mejías. Recuerden que pueden escuchar este episodio tanto en Spotify como también en YouTube, e incluso dejarnos sus comentarios si es que hay algún tema en específico que quieran que conversemos. También es súper válido. Gracias. Chao, chao. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.